no están pudiendo tener acceso a la justicia ni en las ciudades. Y ahí está el debate con el órgano judicial. Vayamos aquí a una ciudad grande, Ziberalta, tiene acefalías ya por más de 3 años, ¿no? Y la gente va luchando para acceder a justicia y no se llena esa cefalía. Vamos nosotros a lo que era Zeyes, ha tenido acefalías durante 1 año y medio, casi 2, sin juez, luego sin secretario, y todos han tenido que trasladarse hasta Zuzdenabaque. Luego Zuzdenabaque ha tenido acefalías y recién han llenado el cargo de secretario. Entonces, en Beni estamos viendo que si en las ciudades la gente no puede acceder a justicia, y nosotros estamos continuamente cuestionando ello, pidiendo al Consejo de la Magistratura y a celeridad, cuánto menos va a haber pues en una comunidad en la que tenemos que negar 20 horas, y esta comisión, por primera vez una comisión ha llegado hasta Catumare, por este hecho. Entonces hay que repensar y hay que plantear la presencia estatal en esos lugares. No tienen certificados de nacimiento. Como Defensoría del Pueblo tenemos ya un reto y también tenemos ya un compromiso moral con el pueblo chimán, porque hay más que hacer. Hemos hecho la verificación también a su unidad educativa. No tienen el profesor en este momento. No hay, hace 2 años, en otra, hace 7 años, no le han puesto, no les pusieron el profesor, el maestro. Entonces esta gente no tiene. Le vamos a castigar, pero a toda esta gente el Estado no le ha dado pues los derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado. Ni salud, ni educación, deficiente todo. Entonces es injusto, y no solamente porque sea el pueblo chimán, como bolivianos estamos fallándoles en sus derechos. Entonces la Defensoría del Pueblo, la doctora Nadia Cruz Tarifa, ya desde La Paz se va a hacer un trabajo arduo, porque este no es solamente un tema que no queremos como desde La Paz se va a hacer un trabajo. Nos centremos solo en este hecho lamentable que es desde La Paz se va a hacer un trabajo cosas de la dejadez estatal. Ahora hay más trabajo que hacer. Doctor Condori, usted señalaba de que hay algunas deficiencias, sobre todo en el tema de identificación. ¿Cuál es la situación de la víctima? ¿Cuál es la situación de las personas que están detenidas? Estamos hablando de que si tienen un certificado de nacimiento, cédulas de identidad. Usted señalaba que la esposa de uno de los detenidos no cuenta ni con el certificado de nacimiento. ¿Cuál es la situación? Por favor, si nos puede ampliar un poquito más. En el caso de la víctima, no se tiene, en este momento, no se tiene ni el certificado de nacimiento ni tenía cédula de identidad. O sea, no pueden ejercer ciudadanía porque ni identidad tienen. La víctima no tenía nada. Y ahora el informe médico forense indica entre 15 y 20 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Se está dando ese margen porque no se sabe qué edad tiene, porque no se tiene ni certificado de nacimiento. Por eso se está dando un rango de 15 a 20 años. Entonces, mira, la víctima no tiene documentos. Los victimarios aparentes, los acusados, tampoco tienen documentos. Sus familias tampoco tienen documental. Entonces, ahí está, el derecho a la identidad se está vulnerando. Entonces, hay trabajo que hacer para llegar a esas comunidades. Hablemos ahora del tema de la accesibilidad, de la navegabilidad. ¿Sabes que esos ríos va cayendo troncos? Porque el río es fuerte y a las riberas los troncos van cayendo. Es peligroso navegar ese río porque están ahí los palos, las palizadas, te puedes caer de la embarcación. Entonces esa tarea de la limpieza, y esos palos están, yo ya sé, aquí cerca a San Borja, llegan río abajo y están haciendo como una represa natural ya, y el río se desborda, por eso tenemos las inundaciones. Entonces hay que trabajar, el Estado, Defensa Civil, tiene que trabajar pues en dar continuidad a ese río. Y los chimanes ya no pueden acceder al puerto de sus comunidades hasta Trinidad, porque ya no hay navegabilidad, está todo bloqueado, es como si tú tuvieras una carretera bloqueada. Entonces, pero como son chimanes, como no afecta, como no hay protestas, como ahora recién se los está poniendo, ¿no?, en el mapa, recién estamos conociendo estas realidades. Entonces hay que trabajar mucho. Nosotros estamos viendo ahí un plan de trabajo con el pueblo chimán. Ellos también han manifestado que se los apoye para sus manifiestos, y se lo va a hacer desde la Defensoría del Pueblo, porque esta es una oportunidad para poner en debate el tema de presencia estatal,
para exigir a los ciudadanos, pero el Estado también tiene que dar las condiciones. Ahora, en el pueblo Chimán hay unidades policiales allá para prevenir ese tipo de hechos, ese tipo de linchamientos. ¿Hay presencia, por lo menos, algo cercano? No hay nada, solo es San Borja. Imagínate, o sea, tenemos que ir 20 horas de navegación para encontrar un policía. O sea, de llegar hasta San Borja. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Si el Estado quiere sentar presencia en este sector, en el sector Chimán, y apoyar en salud y demás, tiene que también tener el medio de transporte, o sea, tiene que haber embarcaciones pues fuertes también para que haya continua fluidez, cosa que no hay en este momento, ¿no? Solo hay los pequeños motores que son pequeños, ¿no? Y son particulares, entonces hay que repensar, hay que trabajar, ¿no? Entonces, a tu pregunta, la respuesta es devastadora, ¿no? Uno, si quiere justicia, tiene que ir, pues así, navegar 2 días a contracorriente para volver, para ir un día, entonces, a favor de corriente, ¿no? Tiene que estar un día de viaje más, y gastando tus recursos y demás. Imagínate si entramos a un proceso, ¿no? A un proceso penal para exigir justicia, con lo que demora, que ir, y a cuántas veces tendría que ir. Si una persona que está en la ciudad sufre, ¿no? Porque va continuamente a los juzgados, ¿cuánto más una persona que vive así a esas distancias, ¿no? Que no tiene acceso o sea, no tienes acceso a nada, ¿no? Entonces, eso es lo que pide el pueblo Chimán, ¿no? Que también veo es una dirigencia tan amable y hasta a veces inocencia tiene, ¿no? Que no reclama, ¿no? Como en otros sectores, con medidas de presión, de hechos y demás. Entonces, tal vez por ello no se les escucha, ¿no? Y no se les ha dado tantas cosas que se merecen. Lamentable la situación, doctor. Ahora, ¿cuál va a ser la postura de la Defensoría del Pueblo frente a este hecho? En el tema penal ya está claro, que se respete el convenio internacional del 169 de la OIT, ya lo señaló la Defensora del Pueblo, también el procedimiento penal respecto a considerar la situación en el tema de indígena originario campesino, que se respete ello también, ¿no? Que no solamente se le aplique una justicia ordinaria, ¿no? Fría y seca, como se le aplicaría a un ciudadano, por los factores que ya hemos mencionado. Mencionar uno pequeñito, el tema de la identidad. Pues sería una aberración pedirle, por ejemplo, un certificado de trabajo visado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando ya quiera pedir cesación a la detención preventiva, si es que se daría, ¿no? Es ilógico. ¿Qué empresa hay allá? ¿Quién le va a certificar y demás, no? Que ni funda empresa, no hay nada allá, ¿no? Que esté bajo las reglas del Ministerio del Trabajo. Imposible, pues, tiene que estar en base a las reglas indígenas, originarias, campesinas, en base a la realidad. Por ello, reiteramos, en este proceso penal tiene que considerarse la situación de los indígenas y su realidad socioeconómica, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué acciones ustedes van a tomar frente a ese hecho y también frente a todo lo que usted está mencionando, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, sobre todo de este pueblo Chimán? Nosotros como Defensoría del Pueblo, el primer paso ahora es estar presentes en la audiencia cautelar. Esperamos mucho, estamos esperando la acción de la justicia sea conforme a derecho. Después tenemos que empezar las gestiones en el ámbito educativo, en el tema salud, en el tema de todo el conjunto de sus derechos del pueblo Chimán. Es un trabajo amplio, el tema de aprovechamiento de recursos, por ejemplo, el tema de madera, de los palos caídos, ¿no? Que la ABT no esté castigando a este pueblo por el hecho de alzar troncos que están ahí perjudicando, ¿no? Y o sea, ellos estarían limpiando y ya no lo hacen, ¿por qué? Porque la ABT les sanciona. Entonces es una incoherencia, ¿no? O sea, tú limpias algo y te sanciona. Entonces, todas esas cosas tenemos que trabajarlas, la asistencia de los profesores hasta esos lugares alejados, ha habido quejas al respecto, entonces tenemos amplio trabajo y con ello la defensora lo condenó, pero sea un inicio para poder trabajar a favor del pueblo Chimán, que porque no protesta, no está en la paz para
hacer su queja, porque imagínense, si no pueden salir ni a San Juan, imagínense llegar a La Paz y llamar a una comisión hasta allá. Entonces, es difícil y abramos ese debate. Trabajemos a favor de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero en especial trabajemos a favor de esos bolivianos que están olvidados. Muchísimas gracias nuevamente. El doctor Alberto Condori Castro, él es representante del Defensor del Pueblo en Beni, usted lo ha escuchado. Bolivia, un estado plurinacional, uno de los pueblos, estamos hablando del pueblo Chimán, prácticamente estaría olvidado. Esto se ha revelado tras los hechos de un linchamiento, presumiblemente a un adolescente. El doctor lo señalaba, no se conoce la edad exacta porque la víctima no tiene certificado de nacimiento, mucho menos cédula de identidad. La policía prácticamente ha señalado que podría tener de 15 a 20 años de edad. Los victimarios, en este caso los presuntos, los acusados, tampoco tienen documentación, es decir, cédula de identidad. Los familiares tampoco. Este pueblo Chimán, que está en el departamento de Beni, no tiene acceso a la educación, mucho menos a la justicia. No hay policía cercana. Esta comisión que ha llegado hasta este lugar, hasta el pueblo Chimán, prácticamente ha tenido que navegar un día, estamos hablando de 20 horas, por el río para llegar a este lugar. Los equipos, en este caso, para navegar no cuentan con esos equipos. Las instituciones ha sido alquilado, es lo que ha señalado. Prácticamente no hay condiciones para llegar ni con la justicia, mucho menos con temas de educación. Lo decía el representante del Defensor del Pueblo en el departamento de Beni, quien ha sido parte de esta comisión interinstitucional. Y el llamado a las autoridades es que protejan los derechos de estos pueblos indígenas, que tengan acceso a la justicia, que tengan acceso sobre todo a la educación. Bien, dicho esto, pues vamos a ir a una breve pausa en la revista Hora. Ya retornamos con más.